Podemos hacer buenas obras, podemos asistir a la iglesia, podemos cargar nuestra Biblia, podemos aparentar ser cristianos, pero si no hemos transicionado de información a revelación de la palabra, jamás podremos ver a Dios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Plática Juvenil, episodio número 50, Pepe, episodio número 50. 50 episodios ya, wow, ya, muy bien. Y hoy terminamos lo que es desenmascarando al enemigo. Así que vamos a estar viendo hoy cómo el enemigo viene y trata, a como el lugar, de robar la semilla de la palabra de Dios. Cómo busca la manera de encontrar a aquellos que escuchan la palabra por primera vez o quizás quieren entrar en los caminos de Dios y estudiar la palabra de Dios, pero no entienden. Exacto. No logran transicionar de información a revelación. Así que vamos a estar hablando cómo el enemigo roba la semilla según Mateo capítulo 13 en el camino. Así que antes de eso, les animo, suscríbase a nuestro canal de YouTube si no lo ha hecho. ¿Y por qué no lo ha hecho? Sea parte de la comunidad de Plática Juvenil. No nomás estamos hablando de este tema, pero hemos hablado sobre el hogar, desafíos en el matrimonio. Hemos hablado sobre temas que son relevantes hoy en día. Incluso hablamos de la importancia de congregarnos en la iglesia. Así que son temas que son para bendecir el hogar, para bendecir su vida, para que usted conozca al Señor, que camine con el Señor en estos tiempos de incertidumbre. Así que suscríbase, síganos a través de las redes sociales, sea parte de la visión de la comunidad de Plática Juvenil. Así que, Pepe, el enemigo, como hemos mencionado, busca la manera de robar la semilla de la palabra de Dios. Así es. Y podemos hablar de varias cosas. Podemos hablar de ciertos retos, ciertos desafíos que se levantan en la vida cotidiana, pero al fin y al cabo, si el ser humano no recibe la semilla del evangelio, de la palabra de Dios, y no produce fruto en uno, y no nace de nuevo, es incapaz de ver a Dios. Sí. Incluso dice la Biblia que somos incapaces de entrar al reino de los cielos, porque si no naciéramos de nuevo, no tenemos lugar en el cielo. Así que podemos hacer buenas obras, podemos asistir a la iglesia, podemos cargar nuestra Biblia, podemos aparentar ser cristianos, pero si no hemos transicionado de información a revelación de la palabra, jamás podremos ver a Dios. Sí. Y yo pienso que eso, el enemigo está en este tiempo acechando mucho y atacando mucho, porque podemos ver que ahora la gente quiere mucha información. Los creyentes ahora en la iglesia, los cristianos, queremos mucha información, pero queremos poca revelación, porque muchas veces la revelación incluye que te metas con Dios más. Entonces, cuando uno se mete más, es un arma, desenmascaramos al enemigo y nos aprendemos cómo el enemigo trabaja. Y la palabra es algo fundamental, es un cimiento, es un fundamento que tenemos que tener para nosotros poder caminar en la revelación de Dios, ¿verdad? En la revelación de su palabra. Entonces, yo pienso que en ese tiempo hemos visto que el evangelio se ha hecho ya más, ¿cómo se dice en inglés? Watered down, como ya se ha hecho un poquito más light, si se podría decir. Ya no es tanto decir, esto es lo que dice la Biblia, sino que motivacional, motivarte. Y ese es el problema que hemos visto, que el enemigo nos roba esa palabra, nos roba esa semilla. ¿Para qué? Porque el enemigo sabe, el enemigo es astuto. Cuando él ve que una semilla se plantó en nosotros, va a dar fruto. Y cuando da fruto, vamos a hacer una arma para él. Vamos a hacer, un arma en contra de él. Pues somos peligrosos en contra de él. Me recuerdo un predicador que sigo, dijo, si el enemigo no te conoce a ti personalmente, si no sabe quién eres tú, entonces algo anda mal contigo. Quiere decir que tú no has dado fruto de que tú eres un hijo de Dios, porque los hijos de Dios son un arma en contra del enemigo. Entonces, la palabra y la semilla que estamos hablando hoy es eso, precisamente, para desenmascarar al enemigo. Y una vez dice la palabra de Dios que cuando uno sorprenda al hurtador, a la persona que roba, le tendrá que devolver 7 veces más
de lo que nos ha robado. Y al principio del año yo corrí con esa palabra, neta, no sé si te acuerdas que yo te dije, y lo hemos visto y lo he visto poco a poco. So vale la pena escuchar estos temas para que uno aprenda a desenmascarar al enemigo y aprenda uno cómo el enemigo trabaja y cómo el enemigo quiere robarnos nuestra bendición. Y hablar de desenmascarar, me gusta usarlo de esa forma porque uno físicamente tiene que quitar como esa cortina o quitar la máscara, en este caso, de físicamente hacer el esfuerzo de quitar la máscara, porque atrás de la máscara está el peligro. Correcto. Atrás de la escena está la verdad de las cosas. Y hablar de información, tú mencionabas, hoy en día hay tanta información en respecto a la palabra de Dios, ya sea por YouTube, ya sea por las redes sociales, ya sea por iglesias, no se diga de iglesias. Hay iglesias casi en cada esquina y se predica el evangelio por todo el mundo. Pero tristemente no hemos visto el fruto de la palabra de Dios. No hemos visto cómo la iglesia se ha levantado para ser la iglesia. Porque cuando la semilla del evangelio nace en una persona, y dice la Biblia que Dios busca fruto y mucho fruto en nosotros. El deseo de Dios, la voluntad de Dios es que produzcamos mucho fruto. Y lamentablemente a veces caemos en la trampa de pensar que es simplemente escuchar y no entender. Y para entender tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos al enemigo y los ojos en los oídos bien entonados a lo que Dios está diciendo. Que viene siendo la revelación de la palabra. O sea, cuando nosotros entramos en las profundidades de la palabra de Dios, empezamos a ver la realidad, el por qué dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa eso? Aprendemos el contenido, aprendemos, por ejemplo, un predicador hace poco vino a nuestra iglesia, Templo de Alabanza, y predicó del amor, de la fidelidad. Y habló de Juan 3:16 como en una tribu, el lenguaje que se estaba traduciendo, no sabían cómo traducir Juan 3:16. Y lo que concluyó es, los que interpretaron ese texto, era que el amor de Dios se desbordó por nosotros. Eso da la impresión que Dios se arriesgó por nosotros. Eso es una revelación, Pepe. Exactamente. Transicionamos de la información de la palabra a la revelación de lo que realmente es el amor de Dios. El amor de Dios se arriesga por nosotros. Y el enemigo quiere robarnos esa revelación. Porque si no llegamos a entender el amor de Dios en ese aspecto, va a ser muy difícil vivir por Él. Va a ser muy difícil dejar padre o madre, dejar los placeres del mundo, dejar a las cosas que nos traen placer a cambio al amor de Dios. Cuando Pablo dice, estoy persuadido de esto, que ni ángeles, y empieza a describir todas las cosas, nada de eso nos va a separar del amor de Dios. Alguien que comprendió mucho el amor de Dios, pero él se le fue revelado el amor de Dios. Así que no es suficiente, Pepe. Es escuchar la palabra y pensar que eso es suficiente. Porque el enemigo viene no tanto robarnos, y ahorita lo vamos a ver en Mateo 13. La semilla representa la palabra de Dios. Pero no es tanto el conocimiento o la información en sí. Porque mucha gente tiene la información. Hay ateos que conocen la Biblia de cuero a cuero. Bastante. Pero aquí lo que el enemigo quiere robar es la revelación de esa palabra. Sí, por ejemplo, en los billetes, los dólares de Estados Unidos, en God We Trust, en Dios confiamos. Es una declaración que todos tienen en su cartera, tienen en su bolsa, pero no todos reconocen esa palabra. O comprenden. Incluso si uno va a monumentos del estado, ve verso de la Biblia, y quizá lo leen, lo entienden hasta cierto punto, pero no es revelado al ser interior de esa persona. Así que es lo que queremos ver en los próximos minutos, Pepe, de ese contenido según Mateo capítulo 13. Sí, y qué importante,
Porque muchas veces pensamos que la información Yeah. es la que nos hace grandes, ¿no? Y la información es la que nos va a dar esa revelación, Yeah. ¿no? Cuando nos metemos. Y obviamente hay que tener cuidado porque no se trata de que yo no esté en contra de la información, o sea, esté en contra de que uno tiene que estudiar, uno tiene que escudriñar la palabra. Yo no estoy diciendo eso. El problema es que cuando nuestro corazón piensa que por tanta literatura, por tantas cosas que uno tiene, doctorados y eso, Yeah. se nos va a revelar la palabra. Y eso es totalmente incorrecto, porque el Espíritu Santo es el que está mora en nosotros y el que nos revela el amor de Dios, el que nos hace sentir cuánto Dios nos ama. Pues hablabas del apóstol Pablo. Cuando era Saulo de Tarso, él comprendió lo que era el amor de Dios. Él comprendió en carne propia lo que era el amor de Dios que sobrepasa entendimiento. Porque imagínate quién era él y cómo Dios lo saca de ahí. Y cómo lo que más me impresiona de Pablo es de que él se dio todo por el evangelio. Y ahí vemos cuando tú comprendes, cuando una palabra se te ha revelado a ti y que no has dejado que el enemigo te robe esa revelación de esa palabra, vas a poder hacer cosas que a lo mejor y conquistar cosas que a lo mejor tú no sabías que podías. De repente te vas a encontrar de que Dios te va equipando con cosas cuando tú corres con una palabra que se te fue revelada, no porque vino un ángel y te dijo, sino porque escuchas la palabra, eres sensible a la palabra de Dios, eres sensible a la voz de Dios. Entonces el enemigo va a venir a tocar la puerta. Yeah. Qué difícil a veces, Nathan. Me ponía a pensar esto hoy. Qué difícil es para nosotros vivir en el mundo que vivimos en este tiempo. Porque hay muchas cosas, sinceramente, que nos gusta hacer. Pero no, como dice la palabra, no todo nos conviene. Yeah. Y a veces nos tenemos que negar y prohibir de muchas cosas, para agradar a Dios. Y muchas veces decimos, no, que anticuado eres, o que esto, que eres así, eso. No, es que cuando uno comprende, que cuando uno se le ha revelado la palabra de Dios, el enemigo te va a tratar de confundir de mil maneras para robarte esa palabra. Cuando tú comprendes esa palabra, tú por medio de esa revelación buscas el hacer bien las cosas, buscas el agradar bien a Dios, porque Dios te amó a ti primero. Yeah. Entonces es algo que es complejo pensarlo muchas veces, digamos, a veces uno piensa muchas cosas y pensamos que porque nos leemos la Biblia de cuero a cuero ya estamos bien. No, se trata de tener una revelación para que cuando venga el enemigo a robarnos esa semilla que fue plantada en nosotros, no nos la pueda robar, y nosotros poder defender nuestra fe por medio de la palabra de Dios. Mira, lo que veo, Pepe, honestamente, es el problema que Jesús mismo, y lo vamos a ver aquí, él luchaba con los fariseos, con aquellos que realmente querían escuchar a Jesús, pero no querían el compromiso. Yes. Y eso lo vemos hoy en día, que hay gente que quiere escuchar para responder, pero no escuchar para entender. Ajá. Quieren escuchar para responder y atacar lo que uno dice y debatir el punto. Right? El tema del evangelio, el tema de la salvación, el tema de la Biblia, de los mandamientos, pero no quieren escuchar para entender lo que Dios realmente está diciendo. Y por eso el Señor Jesús habla por parábolas. Right? Hablaba conceptos espirituales bíblicos del reino de Dios y los usaba en términos del día a día para que lo entendiéramos más, pero eran misterios. Eran revelaciones de Dios hacia el ser humano, pero en manera de que solamente los que tienen los ojos y los oídos espirituales entonados a lo que Dios está diciendo iban a poder entender. Sí. Incluso dice, por ejemplo, mira, el Mateo 13:10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Right? Porque aún los discípulos se acercaban y le preguntaban a Jesús, ¿por qué lo complicas? ¿Right? Literalmente, ¿por qué lo complicas? ¿Por qué es tan difícil entender lo que dices? ¿Right? Y dijo, él respondiendo les dijo, porque a vosotros
os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Sí, sí. A usted, los discípulos, aquellos que realmente quieren seguirme, no tanto por lo que les doy, pero por quién soy yo. Exacto. Mas a ellos no les es dado. Wow. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Sí. ¿Qué revelación, Pepe? Que uno pensaría en lo natural, pues Dios quiere que todos reciban, que todos tengan acceso, right? Pero aquí Jesús está diciendo, no a todos es revelado el misterio de la salvación. No a todos es revelado el misterio de la semilla, porque en el contexto está hablando de la semilla, del sembrador que va y siembra semilla y unos produce fruto y otros no, right? Y esto es interesante de ver cómo Jesús les dice, verso 13, pero eso les habló, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Wow. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero, verso 16, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. De eso se trata. Que el enemigo, sabiendo eso, va a buscar la manera de robarnos esa bendición. Sí. De aquellos que realmente tienen hambre, quieren escuchar, el enemigo se encarga, right? Sí. Y yendo un poco para atrás, Pepe, a lo que iba originalmente en el capítulo 13, verso 4, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y lo dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y ahí describe la otra forma donde cayó la semilla en pedregales, pero me quiero enfocar en eso, que la semilla cayó junto al camino, pero vinieron las aves y la comieron. Uh-huh. Después en el verso 19, el Señor Jesús lo explica la parábola y dice, cuando alguno oye la palabra del sembrador, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, uh-huh, viene el malo, que es Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Wow. O sea, ahí el Señor explica el resultado de cuando alguien no entiende la palabra de Dios. Sí. Las aves que representan al enemigo, a Satanás y sus demonios, vienen y arrebatan esa semilla para que no entiendan la revelación del contenido, de la palabra de Dios, del misterio del reino de Dios. Porque el reino de Dios es un misterio, Pepe. Sí. A veces nos da miedo hablar de misterios porque tristemente ha habido gente que se va a los extremos, ¿right? Sí. Pero el evangelio es un misterio que el ser humano se nos dificulta. Yo puedo leer la palabra de Dios y hay cosas que no entiendo y le pido, Espíritu de Dios, enséñame, ayúdame a entender lo que me quieres enseñar. Y es lo que el enemigo busca, la manera de arrebatar esa semilla. Uh-huh. Arrebatar esa semilla de bendición, arrebatar esa semilla de una palabra rema. La palabra rema es una palabra revelada para uno, personal. Un verso de la Biblia quizá no tenga el mismo significado para ti que para mí. Exactamente. Porque esa palabra es revelada hacia mí. Sí, es el mismo. No estoy distorsionando la palabra, pero el contenido. Sí. Right? He escuchado gente que ha usado versos que, por ejemplo, cuando Dios le dijo a David, veas todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Right? Hay gente que lo agarra y eso es personal. Eso Dios me lo dijo a mí. Right? Porque el contexto es, en el momento se le abren los ojos. Right?
y lo toma como si Dios le estaría hablando. Right? Hay muchas... todo lo puedo en un Cristo que me fortalece, right? Sí. Versos que a veces uno lo abusa, right? Sí, lo distorsiona. Pero eso no roba la bendición de que fue revelada en el momento, Pepe. Claro. Y yo pienso que ahí está la clave, Nathan, de cuando uno comprende este lado del enemigo, este accionar del enemigo en contra de nosotros, que cuando nosotros vemos que estamos leyendo la palabra de Dios, tú dijiste una clave muy, muy grande, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Yo pienso que eso es lo que nos debe a nosotros, es nuestro, no lo quiero decir nuestro mejor aliado porque siempre está con nosotros, está a nuestro lado. Eso es nuestro mejor ayudador que uno tiene, porque muchas veces no vamos a entender, como tú dijiste, es un misterio la palabra de Dios. No vamos a comprender todo. Podemos recitarla, pero el contexto de lo que Dios te quiere hablar a ti personalmente es como decía, esto es diferente a lo que te va a hablar a ti, porque uno tiene la necesidad. El problema es cuando uno es receptor a la palabra de Dios. Eso siempre lo he visto yo cuando uno dispone su corazón y decir, ¿sabes qué? Yo no lo sé todo, pero yo quiero aprender tu palabra. Es muy diferente a cuando tú abres la Biblia y la lees porque la lees. Yo, por ejemplo, en una ocasión cuando recién me convertí, pues yo leí casi toda la Biblia, toda. Pero la leía como en un como de entrenamiento o nomás como de un libro de literatura. Pero cuando la aprendí a leerla en el lado espiritual, en el lado de decir, ¿sabes qué? Yo necesito la palabra porque tengo hambre, porque comprendo que eso es pan para mi vida. Entonces, había muchas cosas, perdón, que en el proceso Dios iba revelando. Y claro que la palabra de Dios ya ha sido revelada, pero Dios te habla y te revela cosas por medio de su palabra que a lo mejor tú no entendías y Dios te las revela a ti. Y muchas veces a la gente, cuando la gente empieza a leer la palabra de Dios, viene el ataque del enemigo donde quiere robarte esa semilla. Y la gente para de hacerlo. Y es lo que estamos viendo, que le roba la semilla. Entonces viene el enemigo y roba esa semilla porque una vez esa semilla, la gente es lo que no sabe, porque mucha gente piensa que cuando Dios siembra una semilla en ti, es responsabilidad de uno cuidarla, que dé fruto. Entonces, es así como cuando siembran en lo secular. Cuando tú siembras en lo secular, tienes que cuidarla, tienes que abonar la tierra, tienes que regar la tierra, tienes que cuidar eso para que dé su fruto. Así es lo mismo nosotros. Cuando nosotros nos descuidamos nuestra vida y descuidamos la relación de Dios con nosotros, es cuando viene el enemigo y te roba. Y entonces mete confusión en tu corazón para que tú no entiendas ni nada lo que la palabra es o la palabra te está tratando de hablar a ti. Entonces eso es lo que vemos ahora mucho con los jóvenes, es lo que estoy viendo, que los jóvenes me han llegado y me han dicho, no muchos, pero me han dicho, ¿sabes qué? Una de las razones por lo cual yo a veces batallo por leer la Biblia es porque no la entiendo. Y le digo, es que ¿sabes qué? Tú tienes que disponer tu corazón, que Dios deposite esa semilla para que Dios te ayude a que te hable por medio de su palabra. Por ejemplo, ha habido ocasiones en las cuales yo he abierto la Biblia con un problema, una desesperación, algo, y le digo, Dios, háblame. Y a lo mejor no a los primeros versículos, porque a veces sí, a veces no, y encuentras una palabra que tú sabes que Dios depositó en tu vida y te da paz. Pero ¿qué viene enseguida? Viene el ataque del enemigo. A robarte esa paz, esa semilla que Dios depositó en ti, viene porque sabe que una vez esa palabra, si tú corres con esa palabra y da fruto, el enemigo no va a poder robarte nada, al contrario, te va a tener que regresar lo que él ya te había robado. Y lo mencionaste, es que si el ladrón fuere hallado, tendría que pagar 7 veces más, right? 7 es el número de perfección, el número de Dios, entre comillas, ¿no? Y es algo que para mí me ministra porque ahí es donde vemos la justicia de Dios operando en aquellos que realmente
miran por los intereses de su Señor. Claro. Que buscan la manera de cuidar lo que Dios ama, que es su palabra, que son las almas. Y con respecto a la semilla, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Aquí, como decía de los jóvenes, es algo que muchos luchan con esto. Sí. Dicen que se me es difícil entenderlo por el lenguaje, por la Biblia en sí usa palabras que son difíciles de entender, claro. El trasfondo de la persona, la cultura. Hay muchos obstáculos que se levantan, Pepe, para que la persona no entienda la palabra de Dios. Ahora, es bueno preguntar y aplicar esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Right? ¿Cómo podemos transicionar de información a revelación? Sabiendo que el enemigo está buscando, estamos desenmascarando al enemigo y vemos que buscará la manera de robar esa semilla. Sí. Yo me pongo en los zapatos de los padres que quizá se preguntan, ahora, ayúdenme, ¿qué puedo hacer con mi hijo? Acaba de llegar de un retiro espiritual, por fin llegó a la iglesia, ¿ahora qué hago? Sí. ¿Qué voy a hacer con mi hijo, con mi hija? ¿Qué voy a hacer con esta persona que realmente se le dificulta? Ok, lo primero que yo veo es buscar una Biblia que uno entiende. ¿Right? Sí, claro. Que es algo práctico, algo simple. Claro, porque hemos hablado, orar, obviamente, leer la palabra, de ir a la iglesia. Y todo eso son cosas generales, right? Sí. Pero vamos ahora más en profundidad, right? Porque no nomás es suficiente leer la Biblia. Uno tiene que entender la Biblia. Claro, claro. Y yo por ejemplo, esta es la versión es Reina Valera 1960, ¿right? La más común. La tradicional. Pero hay, por ejemplo, la nueva traducción viviente. Hay la nueva versión internacional que viene siendo un lenguaje más moderno, más contemporáneo, que uno entiende muy fácilmente. Hay diferentes... lenguajes, la lenguaje actual, la traducción lenguaje actual también es una buena, ¿cómo se podría decir? Una versión. Una versión de la Biblia, que es más fácil entender la palabra de Dios. Incluso es bueno usar como referencia cuando uno ya entra en las profundidades de estudio bíblico. Claro. Uno puede ver lo que dice, por ejemplo, en la traducción lenguaje actual, y en la Reina Valera, ya uno puede, aún teniendo años en el Evangelio, puede mejor entender la palabra. Sí. Y es lo que aconsejo es buscar una versión, ya sea inglés, ya sea español, ya sea francés, ya sea chino, lo que sea, pero que lo entienda. Sí. Y yo en lo personal, yo siempre trato de inculcarle a los jóvenes, y ahora mis hijos, que batallo un poco más con ellos, no sé por qué, de comprar, de invertir en una Biblia que es inglés y español. Sí. Para poder dominar los dos lenguajes, ya que nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, podemos ver y entenderlo mejor, ¿no? Claro. Eso para mí, y lo primero, que de nada sirve yo leer la Biblia y no entenderla. Sí. Y para entenderla tengo que tener un concepto de lenguaje, y yo creo que es la primera cosa que podemos hacer, es una versión que es relevante a la persona. Sí, claro. Y más que nada que gracias a Dios que tenemos las herramientas para hacerlo. Gracias a Dios que en estos tiempos, gracias a la tecnología, de entre lo malo, lo bueno es de que nos ha abierto puertas para hasta en esto, ¿no? En que nosotros podemos tener la Biblia, podemos ir a buscar una traducción diferente, una versión diferente, y eso es algo que a nosotros nos va abriendo el entendimiento a lo que es la palabra de Dios, porque lo que quiere decir la palabra de Dios o lo que nos dice la palabra de Dios a lo mejor no la entendemos en una versión y en la otra sí. Eso es lo que a mí me ha pasado. De hecho, pues eso es lo que hago, ¿no? Cuando voy a estudiar algo, eso es lo primero que hago. Porque uno tiene que ser sabio también. Uno no... Es que el problema que he visto es que nosotros nos queremos estacionar en una sola tradición. Y eso es lo que tenemos que quebrar nosotros como creyentes, una tradición. No es una tradición. Esto tiene que ser algo personal, algo día a día, algo que uno tiene que buscarlo día a día de una manera diferente. Uno no puede meterse en una tradición. Por ejemplo, si tú quieres entender la palabra de Dios bien, bueno,
es buena la información, es bueno el contexto que tú vas a leer y que entiendas el contexto, pero hay herramientas que te abren el entendimiento y que Dios usa no para la información, pero para la revelación, porque de nada nos sirve, porque vámonos al otro extremo. Hemos visto, bueno, al menos yo he visto personas que se meten tanto en la información que al último terminan con unas ideas diferentes, unas ideas raras que dices tú, pues, ¿qué pasó? Si, él tenía él tenía la información de la palabra, pero aquí vemos lo que estamos hablando. Hasta en esas personas que tienen la información, el enemigo le roba esa semilla. Que tienen la información y piensan que saben mucho y piensan que... pero no saben el trasfondo y el lado espiritual, la esencia de lo que estás leyendo, esa palabra, de lo que quieres saber en ti. No, como digo, no hay nada de malo con la información y estudiar, eso no lo estoy diciendo yo. Pero el problema es que cuando tú te enfocas en la letra y en vez de lo que Dios te quiere hablar por medio de esa palabra. Y eso es lo que hemos visto, que gente que es estudiada y eso, el enemigo le roba esa semilla. Y al último terminan entendiendo otra cosa que Dios no les enseñó. Y vemos ese extremo también, y es algo que lo estamos viendo. Siempre tenemos que ser sabios en lo que estamos leyendo. Tenemos que ser primeramente que nada, ser receptores a la palabra de Dios, dejar a Dios que nos hable por medio de su palabra. Porque si nosotros estamos con un corazón y queremos leer esa Biblia y queremos subrayar toda la Biblia para que se vea bonita, pues algo anda mal con nosotros, no estamos comprendiendo el concepto de lo que es la palabra de Dios. Y fácil, el enemigo se mete y nos roba esa bendición. Y quiero aclarar algo, no es contradecir lo que acaba de decir, y yo creo que es bueno aclarar esto, porque yo creo que la mayoría que quizá abrió la Biblia por primera vez, no dejó de leerla, quizás estando en su primer amor, subrayando todo. Yo honestamente las Biblias que tengo, yo subrayo, yo escribo, y yo todavía me recuerdo, incluso tú fuiste testigo que hace poco regalé una Biblia que yo tuve cuando empecé de pastor de jóvenes, que en el momento sentí de Dios dárselo a esta persona que vino. Era un servicio al aire libre en el parque, right? Y me ministró, porque esta persona ni joven era, right? Yo creo que tenía que unos 30... Pienso yo más o menos. 30, 40 y es joven, ¿no? Sí, pero lo extraordinario, teníamos ahí sonido y todo, y estábamos ministrando normal, y tú viste que él estaba lejos, right? Caminando. Sí, él iba caminando, pero del otro lado, y él dice que oyó una palabra nada más. Me recuerdo, porque a veces uno es así, pero cuando yo lo vi, la apariencia de él no era una apariencia como tú te ves o como yo me veía. Cuando yo lo vi, pues yo me acerqué y dije, no lo voy a dejar llegar acá, porque no sé qué intenciones tenga. Pero en cuanto vi sus ojos, dije, no, esto es de... Y le dije, ponte aquí, ahorita van a orar por ti. Fue lo que estabas contando tú. Y él testificó que escuchó una voz que le decía, tienes que ir allá. Y aceptó a Jesús ahí. Y yo lo vi, estaba en sus 5 sentidos. No estaba borracho, no estaba... Eso es lo que más me impresionó. Y él honestamente tuvo hambre de Dios. Y yo sentí de darle mi Biblia, que me dolió honestamente, porque como te digo, esa Biblia yo la tenía cuando empecé. Y se la di, y le pido a Dios que haga su obra en él. Pero aquí el tema es, a veces uno se le olvida que es esto lo más puro, Pepe. Right? Esto es lo más puro, la palabra de Dios. Y ciertamente dice la Biblia que la letra mata, pero el espíritu da vida. Right? Y nosotros pedirle a Dios que podamos recibir el espíritu de la letra, el espíritu de la palabra de Dios, para nutrirnos y poder crecer en nuestro caminar con Él. Pero aquí lo segundo que veo es no nomás buscar una versión relevante, una versión que uno pueda entender, pero lo segundo que aconsejo, hablando de este tema, es evitar
escuchar cualquier persona de la palabra de Dios. Y esto es controversial porque vivimos en un mundo de información, plática juvenil, estamos tratando de ayudar a la gente, pero no todos tienen el mismo respaldo de Dios, el mismo deseo de ayudar a la gente, de edificar a la gente de acuerdo a la palabra de Dios. Y hay mucha gente en YouTube, en las redes sociales, que siembran confusión, distorsionan la palabra de Dios, contradicen muchas cosas en nombre a tratar de cambiar ciertas cosas, de evitar ser religiosos, pero en verdad quieren cambiar la palabra. Sí. Por eso, lo más puro, lo más sano y lo más seguro es escudriñar la palabra de Dios. Sí. Y aún así, ser cuidadoso a quienes escucha. Sí. A quienes escucha, quiénes son los que realmente tienen el derecho de hablar palabras de sabiduría, de entendimiento, porque a veces uno no lo mira de esa forma, pero esas personas nos están discipulando. Sí, claro. Nos están acercando o alejando de Jesús. Sí, claro. Y por eso es importante de no nomás buscar una versión que podamos entender, pero también saber a quién estamos escuchando. Sí, sí. Porque uno puede entrar en YouTube y buscar predicadores, buscar gente que hace su podcast como Plática Juvenil, y uno tiene que ser selectivo, sí, claro, right? Y ya que Dios nos dé la sabiduría, y la sabiduría, Pepe, right? La sabiduría viene con el tiempo. Sí. El discernimiento viene cuando ya Dios empieza a abrirnos los ojos y empezamos a ver, eso no concuerda con lo que leí. Claro. Eso no concuerda con lo que yo ya sé de la palabra de Dios. Yes. Y eso es, ahí le robamos la oportunidad al enemigo. Exactamente. De robarnos esa semilla. Sí. Y eso es lo que yo casi brincaba cuando decías, porque eso es lo que yo estoy tratando de decir también, de que la palabra, eso es lo que nos equipa a nosotros para poder nosotros defender esa palabra, esa semilla, lo que ha salido de la boca de Dios en esa palabra. Nosotros tenemos que creerla, tenemos que creer a muerte, lo tenemos que creer. ¿Por qué? Porque es algo que el enemigo quiere robarnos, para robarnos el conocimiento, la sabiduría. Porque una persona que no adquiere sabiduría por medio de la palabra de Dios es una persona que yo me la imagino así, que siempre ha estado sentado en la iglesia viendo los años pasar, pero no hay fruto. Porque algo que trae la palabra de Dios es ese fruto. Creo que es importante no nomás la versión de la Biblia, no nomás ser cuidadoso de lo que escuchamos, pero también es establecer una norma de hablar seguido con Dios. Sí. Right? Sí. Eso tiene que ser un estilo de vida. Sí. Y sé que para muchos lo miran, pues, ¿cómo van a entender? No, es que hablar con Dios a través de la lectura de la palabra es sumamente importante. Sí. Porque no es suficiente escuchar a un predicador, escuchar un youtubero, una persona que nos está dando información y quedarnos así. No, sí. es importante orar, hablar con Dios y consultar con Dios y presentar lo que acabamos de estudiar. Incluso es importante antes, durante y después en la lectura de la palabra. Porque ahí el enemigo, como dicen las aves, vienen y arrancan la semilla del corazón. Sí. ¿Y quién es el que conoce el corazón? Dios. Y la ironía es que el enemigo no tiene acceso al corazón del ser humano. No tiene acceso a los pensamientos. Él tiene la capacidad de influir. Sí. De poseer a ciertas personas que rechazan el evangelio. Pero aquellos que son cristianos, que son hijos de Dios, no tiene acceso al corazón del ser humano. Por eso busca la manera de manipular situaciones para hacernos creer que Dios no está. Claro. Que es simplemente nomás leer un libro, pero es espiritual. Sí. Y las cosas espirituales se manejan en maneras espirituales. Claro. Uno habla con Dios, uno consulta con Dios, y uno lee, en este caso, el Evangelio según San Mateo capítulo 13, y uno le dice: Dios, ayúdame a entender esto. Sí. Ciertamente está aquí el Señor Jesús explicando la parábola, pero uno tiene que aplicarla a nuestras vidas. Exactamente. Y decir: Dios, he caído en la trampa
de que el enemigo venga y robe esa semilla. Ujú. Porque hay muchas promesas en la palabra de Dios. Sí, sí, Miles de promesas. sí, Miles de promesas que uno puede reclamarlas y, y presentarlas en oración. sí, Pero si no la declaro, si no me adueño de esas promesas, esas promesas no se pueden manifestar en mi vida, Pepe. claro. Y a veces el enemigo nos quiere robar esa bendición. Ujú. Pero cuando nosotros hablamos con Dios y nosotros presentamos nuestro caso y presentamos la palabra de Dios, nos abre el entendimiento y luego nos da las herramientas para declarar esa promesa Sí, y se manifiesta. sí, sí, Ah, claro. tenemos que vivir, eso tiene que ser la norma, tiene que ser un estilo de vida, right? Para que el enemigo no venga y nos robe esa semilla. Sí, Right? Yo ahora no es tanto la semilla de la buena noticia, el evangelio, right? Pero también promesas. sí, claro. La semilla de lo que Dios va a hacer en el futuro. Quizás una palabra profética, quizás algo que uno se aferra a una palabra. Ujú. Y el enemigo con el tiempo nos quiere robar eso. Sí. Desánimo, problemas en el hogar. Sí. Y uno tiene que volver a eso. Sí. Volver y uno vuelve al ánimo, a la fuerza espiritual a través de la oración. Sí, sí, y ahí es cuando vemos que Dios, comprendemos el amor de Dios, ¿no? Ujú. De que a lo mejor nosotros no comprendemos o a lo mejor no sabíamos que el enemigo nos había robado eso, pero cuando te conectas con Dios, cuando te conectas a ese Dios que nos ama y que estuvo dispuesto a hacer todo por nosotros, a arriesgarse por nosotros, comprendemos de que nada está perdido, nada está perdido. Al contrario, cuando uno reconoce que uno ha permitido muchas cosas, no que Dios las haya permitido, sino que uno mismo las permitió en nuestra vida y vemos la condición en la que estamos, entonces podemos ver que, hey, ¿sabes qué? Necesitamos nosotros volver a ese amor y volver a otra vez a lo que Dios nos ha llamado. Yeah. Yo creo que ahí terminamos, Pepe, y yo creo que hemos visto a través de estas semanas, a través de esta serie, Ujú. de Desenmascarando al Enemigo, que lo que Dios realmente quiere es que crezcamos, Sí, que lo conozcamos más, y el enemigo sabe eso y buscará la manera de robarnos esa semilla, esa bendición sí, en el camino. Así que yo creo que esto va a ser de mucha ayuda Sí. para la gente, y espero a aquellos que han estado con nosotros desde el primer programa Sí. de esta serie. Espero que ha sido de mucha ayuda para ustedes, y recuerden que Dios realmente es el que hace la diferencia en su vida. Aquí estamos, Pepe y yo, estamos más necesitados que ustedes, como no tienen Sí, idea, porque sí. aquí el enemigo nos ataca de una manera u de otra. otra. Pero tenemos la palabra de Dios, tenemos la comunión con el Espíritu Santo, tenemos gente que tiene el mismo sentir, tenemos nuestra iglesia, tenemos a nuestros hermanos. Digo esto porque es importante que usted tome esto muy en serio y abrace la palabra de Dios, abrace su relación con Dios, y si no lo conoce, conózcalo. Así es. Puede usted confesar, dice la Biblia, que si usted confiesa sus pecados y reconoce que está separado de Dios, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y de aceptarlo. Y dice la Biblia que le da el privilegio de ser hecho hijo de Dios, le da el poder de ser hijo de Dios. Sí. Así que les animo, si no conoce a Jesús, conózcalo. Acepte a Jesús como Señor y Salvador, y usted puede empezar a vivir en libertad. Y cuando el enemigo se levanta para tratar de robar esa semilla, como hemos mencionado, tome la iniciativa, busque una Biblia que usted entienda, ya sea Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, TLA, hemos dicho, Sí. busque gente que edifica, y ore, hable con Dios, y va a ver cómo Dios se va a glorificar en su vida. Así Sí. que les agradezco a todos por estar ahí. El mes de noviembre concluimos el año, Sí. la temporada número 2. Sí. En noviembre cumplimos un año, estaremos trayendo un tema que sé que va a ser de mucha ayuda para el hogar, para nuestras vidas, y estén atentos de lo que vamos a hablar en este próximo mes. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y nos vemos esta próxima semana con otra plática juvenil. Sí.